Hola, buenas noches. Un gusto estar en contacto con ustedes. En instantes vamos a compartir un espacio muy especial que tiene su propia historia. Algunos días atrás tomamos la decisión aquí en el canal de realizar un homenaje a Estadio 1. ¿Por qué? Por todo lo que representó en la historia periodística televisiva de este país Estadio 1. 47 años al aire. En este año, en el pasado mes de julio, se cumplieron 50 años, medio siglo del primer programa que tuvo Estadio 1. Entonces, la idea fue la de tener testimonios, reportajes, repasar distintos momentos de este programa con el archivo, con los goles, con diferentes momentos. Y por supuesto, con la palabra de su creador y director, Julio César Sánchez Padilla. Y comenzamos a andar en procura de conformar este homenaje que ustedes van a ver en minutos aquí en las pantallas de Canal 4. Pero mientras estábamos trabajando en la edición de esta entrega, el destino jugó una carta que nos tomó muy mal parados, nos dejó muy mal parados. El pasado domingo 20, sorpresivamente, dejó de existir Julio Sánchez Padilla. Con él estuvimos hablando, con él tuvimos el triste privilegio de haber hecho la última nota, la última vez que Sánchez Padilla estuvo frente a una cámara de televisión. De todas maneras, obviamente que repuestos de ese impacto emocional, decidimos seguir adelante. El homenaje de Estadio 1 es también un reconocimiento y un homenaje, por cierto, a Julio Sánchez Padilla, por todo lo que significa y significó en el marco de esta televisión uruguaya. Con ustedes, en definitiva, aquí está este repaso a Estadio 1 y a la vida de Sánchez Padilla. ¿Ustedes lo vieron? Todos lo vieron en Estadio 1, el programa número 1. Su programa deportivo, el número 1, Estadio 1. Un lunes a la noche, seguramente no muchos televidentes pudieron imaginar siquiera que ese programa que comenzaban a ver sería, con el correr del tiempo, incluido en el libro Guinness de los récords, al mantener una fabulosa permanencia en el aire, siendo referencia, poco menos que obligada, para todos los aficionados. Quien impulsó y concretó aquel proyecto era un destacado ex árbitro de básquetbol, además de hombre de negocios y dueño de un estilo particular, que sería sello de ese espacio. Para un feliz 1970. Que continuó el sendero que había transitado Prisma de los Deportes, segmento que perteneció a Eduardo Lalo Fernández, quien sugirió la idea para el nuevo proyecto. Definitivamente había nacido Estadio 1. Un clásico en su expresión más acabada. Nunca pensé que llegara a lo que llegamos, nunca, jamás. Es casi un milagro. ¿Cómo era aquel tiempo? Más o menos, ¿qué nos puede decir cómo se hacía un programa deportivo donde, por ejemplo, no existía todavía el videotape? Se hacía con la magia que los componentes del equipo tenían y con la cercanía que esos mismos lograban de aquellos que constituían la actividad del fútbol de nuestro país en esa época. Una época muy diferente, indudablemente, de la televisión, ¿no? Sin duda, sin duda. Era el comienzo. En ese momento que estaba en todas mis actividades, venía en auto por 18 de julio y el tránsito me hizo detener frente al obelisco. Y al fondo se veía el estadio. Y digo yo, estadio. Iba a llamarse Estadio 1, 2, 3, 4, pero después que fue Estadio 1, nunca más cambiamos para nada. Ganas, ilusión, mucho fervor. Apoyo total a cuanta manifestación deportiva surgiera en este bendito país. Pero 50 años atrás, la tecnología distaba mucho de ser la del presente.
Algo que hoy en día resulta tan simple como emitir los goles, esos que aparecen por tantas vías diferentes, en aquellos tiempos era algo complejo. La solución, casi que heroica. Había un dibujante que lo dibujaba. Era todo un personaje. Sí. Era todo un personaje. Porque además lo hacía de una forma tan notable que hacíamos de cuenta que era como una fotografía sacada en el partido en sí. Hermoso. Estamos rodeados por todos los Estadio chicos que 1 aplauden al pasó a mejor ser futbolista cita de todas las semanas para estar al tanto de los acontecimientos deportivos. Mucho gusto. Mientras la propuesta crecía y se animaba a sumar productos periodísticos, no solamente contaba con los profesionales más destacados de la época, sino que también fue, quizás sin proponérselo, escuela de periodistas. La aceptación del público fue tal que el programa ya no era suficiente. Llegó el momento de televisar el fútbol, primero diferido y luego en vivo. Los goles cerrados son goles en contra. Yo participaba de la transmisión del partido del sábado, dando los equipos del sábado, en el Canal 5, a través de Estadio 1, televisaba el partido. Nacional y Peñarol jugaban un sábado Nacional, un sábado Peñarol. Y estaba también vendido el clásico. Lo tenía Estadio 1, una época increíble, ¿no? Entonces, participaba de eso. El domingo, a las 10 de la mañana, se fijaba un partido, se empezó a fijar un partido para la televisión. Y bueno, ahí yo, desde el comienzo hasta que prácticamente, porque Canal 4 también, el año que tuvimos Canal 4 estaban los televisados, bueno, y hicimos un montón de partidos y tuve la posibilidad pasé por las 3 etapas, estuve haciendo cancha, comenté y relaté. Y Sánchez no tuvo en su momento, yo no sé si fue la visión o el asesoramiento de haber comprado los derechos del fútbol uruguayo. En aquel momento pudo haberlos comprado de por vida y después pudo haberlos vendido, ¿no? Pero era un acuerdo muy artesanal, por llamarlo de alguna manera. Quedó dicho. Fueron decenas y decenas de periodistas los que pasaron por Estadio 1, entre los que resaltaban, con su opinión certera y experimentada, estaba el doctor César L. Gallardo, quien veía fútbol, preste atención, desde la década de 1910. Vale recordarlo en esta charla con su hijo, el también periodista Juan Gallardo. Allá por 1920 más o menos, a un distinguido colega escrito de la prensa de aquella época aquí en Montevideo, se le ocurrió decir que Héctor Scarone era el mejor jugador de fútbol del mundo. Exagerada o no la aseveración, tenía una razón de ser. Héctor Scarone era en ese momento, si no el mejor jugador del país, porque había otros que podían estar a su misma altura, pero era uno de los grandes. Y aquello corrió, y de ahí aquello otro también un poco populachero, si se quiere, del mago, cuando se hablaba de Héctor Scarone, parecía cosas que se reunían. Lo mismo sucedió después con Petrone. Ahora, lo de Petrone ya tiene otro valor. Petrone fue proclamado el più grande centro attacco del mundo, el más grande centro delantero del mundo, por la prensa italiana. Claro. Tiene otro valor, esa proclamación tiene otro valor. Pero también después de eso hubo otros, siempre manejándonos dentro de nuestra realidad. Antes todavía, en el 24, Andrade había sido consagrado por la unanimidad de la prensa deportiva francesa, con motivo de las Olimpiadas de Colombes, como el más grande jugador de fútbol que se había visto en Europa. Pero sigue el relato de nombres, puede seguir indefinidamente, ¿no? Hasta terminar en esto de Pelé, pasando por ejemplo por Puskás, de Stefano, Schiaffino, no nos olvidemos de Schiaffino, a quien la prensa italiana también lo proclamó como el más grande jugador de fútbol de ese momento. Ahora con Pelé hubo otra unanimidad en todo el mundo. Pelé resaltó más. Qué hombre difícil era. Difícil porque no podías estar discutiéndole lo que él decía, era imposible. No podías negar lo que considerabas oportuno porque no estaba de acuerdo con lo que él le había dicho. Era imposible. Era un tipo excepcional. Gallardo fue un tipo excepcional. Vayamos al fútbol ahora.
Claro, daría para hablar muchísimo esto de la Federación de Básquetbol, pero desgraciadamente... 35 años no se habrá para decir. Los años trajeron coberturas cargadas de glorias en diferentes disciplinas. Títulos mundiales, continentales, pasaron a ser parte de comentarios y análisis, además de engrosar una marca registrada, el archivo de Estadio 1. Y el archivo lo conservamos, lo tenemos todavía. Lo seguiremos teniendo hasta, no sé, porque a mí me queda muy poco. Estoy jugando, digamos, que el partido en la parte final. Pero hay que darle siempre para adelante. ¿Cómo? Hay que darle siempre para adelante. Sí, bueno, pero el tiempo para adelante queda muy poco, muy poquito, pero muy poquito, muy poquito. Pero lo he disfrutado mi vida como creo que ningún uruguayo puede manifestarlo de la misma forma. Qué cosa más linda el hecho de poder recordar y estar vinculado a cosas que ocurrieron a través de 50 años. Porque los jugadores le dijeron, con ese técnico no jugamos. Bueno, pero lo mismo que vos seguís con el mismo tema. Pero perdóname. Y de las 5 de la tarde de un partido que terminaba el domingo a las 11 de la noche se fabricaba la estructura de tal manera como para que estuvieran las figuras fundamentales, que había hecho más goles, que había atajado el penal, y además con un condimento particular que en esa época marcaba la diferencia, y era el archivo, lo sigue marcando, que Estadio 1 tenía en ese momento. Y el haber participado de una manera muy especial, que muy poca gente lo sabe, ahora que se habla tanto de los derechos, de cómo se hacía entre todos los canales, con Estadio 1 como centro, y con un tráfico que iba en el entretiempo con distintas camionetas, 2 o 3, cómo se hacía con 2 cameraman de cada canal o un cameraman de cada canal, más los 3 que tenía Estadio 1, el trasiego de los goles para que los noticieros o los programas más temprano tuvieran su show de goles, aquí se hacía a las 7 y pico de la tarde, y después Estadio 1 tuviera, más que los goles, los resúmenes en compactos no tan grandes como ahora se hacen ni con tantas cámaras, pero que se tuviera 1 minuto, 1 minuto y medio o 2 de los partidos más importantes. Desde el estadio River Plate, a pocas horas, innovar, crear, mejorar. La Copa América de Selecciones, estando en el lugar justo donde se produce el acontecimiento. Así Desde el estadio se fue afirmando Estadio 1 y así pasó a ser parte de todos nosotros. Su programa deportivo Estadio 1. Así como el tranvía de fondo entra en San Francisco en su pantalla, Estadio 1. Para ofrecer un mejor producto era necesario incorporar mejores equipos. Así se hacía. Fuimos a buscar en cada lugar, cada cosa que ocurría para traerla dentro del programa. Del lugar, el tiempo que fuera o los días que fuera. No importaba. El tema estaba que tenía que estar en el Estadio 1. Claro, claro. Y lo logré. Durante unos cuantos meses, lo que hacía era ayudar, ser una especie de guardaespaldas del camarógrafo y asistente del periodista. Mi primer partido de fútbol fue en el Trócoli, un clásico, Rampla y Cerro, y el camarógrafo era un legendario camarógrafo de Estadio 1, Walter Blanco, conocido como Blanquito. Y el periodista que recién comenzaba en ese entonces era Juan Carlos Yelsa. Entonces, aquella tarde de domingo, mi tarea fue cargar los bolsos muy pesados, con muchas baterías y cassettes, y llenar una planilla. Hoy es todo digital, vemos los numeritos, los segunditos, todo, pero eso era una grabadora muy pesada, pesaba 18 kilos, y tenía cuentavueltas como los contadores antiguos que había en los surtidores de nafta. Entonces tenías que llenar una planilla, por ejemplo, 10 minutos, tiro, pegó en el palo, vuelta número 034. Los cassettes, porque no eran con tarjeta como es ahora, los cassettes duraban 20 minutos. Y en 20 minutos tenías que hacer de pronto el resumen de 45 minutos. Por ende, cuando la pelota se iba afuera, vos tenías que aprovechar, rebobinar y tener mucha suerte de que la jugada no fuera muy rápido y se convirtiera en gol. Me pasó en más de una oportunidad que por estar rebobinando, me comía, como se dice en nuestra jerga, un gol. Señoras y señores,
he tenido el gusto de estar junto a ustedes esta noche, con todo el equipo periodístico del Programa Deportivo del Uruguay. Y muy probablemente en el fin de semana próximo tengamos nuevas incorporaciones a este equipo que ustedes saben es muy numeroso. A la gentileza del presidente de Quienes estuvieron delante de cámaras fueron, claro está, cara visible. Imposible mencionar a tantos periodistas, pero allí están desfilando Carlos Prieto, Jorge da Silveira, Franklin Morales, Ariel del Bono, Víctor Hugo Morales, Rodolfo Larrea, Carlos Soto, Carlos Muñoz, Alberto Kessman, hasta ir llegando al presente. Pero tras las cámaras también fueron muchos los técnicos que pasaron, con Blanquito como referencia inicial, pero teniendo como estandartes durante años y años a Gabriel Fuentes y Horacio Terzaghi, todos fundamentales para esa vigencia que apuntaló programas memorables, como lo fue la presencia de Joao Belange, presidente de la FIFA, en estudios de Canal 4. Todo cubría, todo trataba de tener Estadio 1. Observen ustedes el movimiento de la prensa toda, con Armando, bueno, haciendo declaraciones a troche y moche de todos los lugares, ¿no? Y lógicamente esto es lo que ocurre normalmente en estas pocas posibilidades que se tienen de hacer entrevistas a los futbolistas que participan en el Campeonato del Mundo. Ya el ayudante técnico te vino a buscar para que te vayas. Sí. Por favor, un saludo para Montevideo, Uruguay. Mejor dicho, no para Montevideo, sino para Uruguay todo. A esta cámara. Porque te admiramos mucho, te queremos mucho y te recordamos cuando actuaste en el campeonato juvenil, ¿te acordás? Sudamericano, ¿Cómo no me ¿Te acordás? Sí, sí. Y que en ese momento se te erigió por toda la prensa como el mejor futbolista y ahí arrancó Diego Armando como uno de los grandes del mundo. Es verdad, es verdad. Yo tengo que agradecer a ese sudamericano, a toda la gente de Uruguay, la posibilidad que me dio, porque ahí nos empezamos a conocer todo. Después fuimos campeones del mundo con ese juvenil, así que le mando un saludo muy grande a todos y yo también quiero que Uruguay sinceramente haga un grandísimo mundial y que, bueno, yo voy a hinchar seguramente por Argentina porque es mi país y lo adoro, pero también tenemos que pensar que la Copa tiene que quedarse en Sudamérica. Y hablando de estar, usted estuvo con Estadio 1 en Copas del Mundo, viajando a Copas del Mundo, viajando a México, a Alemania, a Corea, en Copas América. También eso era un desafío muy grande, ¿no? Viajar y hacer coberturas en el exterior. Pero era, ¿cómo diríamos? Todo lo que yo podía ganar lo iba acumulando para poder tener la posibilidad de viajar por el mundo, siguiendo el fútbol. Y lo hice con muchas ganas, con mucho entusiasmo y además con el placer de que hayan tenido magníficas actuaciones. Desde Seúl, en el Campeonato del Mundo 2002, estamos disfrutando de un día de lluvia al fin. Estaba viendo algunas de las notas que se hacían en Estadio 1 y ahí uno queda impactado por las enormes figuras que pasaron, ¿no? Por ejemplo, y saliendo del fútbol, por ejemplo, el otro día había una nota con Oscar Moglia, por ejemplo. Oscar Moglia. Hoy hablan de fulano, mengano. Nunca nadie podrá ser igual a Oscar Moglia, nunca nadie. Fue increíble, fue fantástico. Lo fenomenal era que lo expulsé 2 veces. Sí. Porque era un tipo difícil, tanto como jugador como persona para lo que estuviera relacionado con el básquet. Después lo demás era un tipo absolutamente normal. A River después de es lo que iba a decir, si me dejas hablar un poquito, Enrique, te agradezco. Las inquietudes de aquel espacio también abarcaron la presencia femenina en su plantel periodístico, comenzando con Sandra Rodríguez y culminando con Silvia Pérez. ¿Cómo habla esa mujer? Me decía Leo. A mí me dicen todo lo contrario. ¿Cómo habla esa mujer? No te dejan hablar, me dicen a mí la gente. Y siempre cuento que cuando Sánchez me llamó para decirme, quiero poner una mujer en la mesa de Estadio 1 y quiero que seas vos. Y yo no me veía en esa mesa donde él golpeaba la mesa como un loco, donde había popes del periodismo como Ariel del Bono, Lalo Fernández. Yo no me veía en ese ámbito. Además, yo considero que mi fuerte en el periodismo es la entrevista o la crónica, no tanto la opinión. No me veía y le dije,
déjeme pensarlo una semana, por favor. Bueno, te llamo en una semana. A la semana me llamó, le pedí otra semana. Él no entendía nada. Y bueno, al final fue Jorge Sabia, que era mi jefe en el diario El País en ese momento, que me dijo, en este país no hay trabajo, te están ofreciendo un trabajo, sentate ahí y decí lo que pensás. Y bueno, y fue lo que hice todo ese tiempo. Y además es gracioso porque cuando el primer lunes que yo empezaba en Estadio 1, él sacó un aviso de prensa con mi foto que decía, a lavar los platos. De las mujeres a lavar los platos. Entonces yo me acuerdo que el primer día fui y llevé un delantal y le dije, vengo a lavar los platos. Todo lo que se me ocurrió hacer lo hice. No podía hacer más porque el tiempo nos hace viejos, mejor dicho, nos vamos viendo viejos con el tiempo. Y con esa vejentud hace de que uno se sienta responsable absolutamente de lo que tiene que explicar o transmitir a sus televidentes. Sí, que juegan bien al fútbol. Así fue Estadio 1. Orgulloso defensor de lo nuestro, apegado al color celeste de nuestra casaca, devoto admirador de las leyendas del deporte. Que lo que tienen que hacer los goles, hagan los goles que tienen que hacer y nosotros gritaremos después. Bueno, aquí está la celeste, vamos con todo. Obdulio Varela, para el común, era un hombre difícil. Para aquellos que estábamos muy cerca y muy frecuentemente, era un tipo sensacional. Sensacional. Y además tenía la fuerza de ser toda una figura, diríamos que a medida que pasaba el tiempo, cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Sensacional. Si tuviera que decirle o darle un consejo a un joven que se ilusiona con ser periodista deportivo, ¿qué le diría? Que sea independiente, que sea libre, que diga todo lo que tenga que decir. Y si no le dejan que diga lo que él quiere decir, que se vaya donde está. Porque el tema del periodismo está en la independencia que uno tenga para expresar conceptos, ideas y el quehacer de todos los días. Pero transformarlo para que el público que nos ve o escucha tenga la posibilidad de compartir con nosotros el quehacer de esto que es tan hermoso como el fútbol. Eso se puede definir como parte del secreto o la gran clave de Estadio 1, esa libertad de expresión, esa libertad de pensamiento. Sí. Libertad de pensamiento, absolutamente libertad de pensamiento, independiente de todo lo que pasaba alrededor y con el respeto, y esto es muy importante, respetando a quienes eran las autoridades, no para adularlos, sino para que realmente tuvieran el honor que merecerían tener al estar ocupando esos lugares, que ni siquiera hoy al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol dan la importancia y la significación que realmente tiene. Podamos seguir diciendo la verdad, auténtica verdad, para el fútbol y el deporte uruguayo. Años y años. Sí habrán pasado cosas. De las lindas y de las otras. Sí existirán recuerdos, angustias terribles vividas durante el propio programa o situaciones que en su momento generaron un dolor de cabeza y hoy se rememoran con una sonrisa. Muchas veces Sánchez, yo tenía un auto que era una cafetera y no me arrancaba, entonces yo le llamaba por teléfono a Sánchez y decía, Julio, ¿no me pasa a buscar para llegar a la cancha? Y como vivía en el Prado y yo vivía en Bellavista, estaba un poco de pasada, Sánchez me pasaba a buscar, en terrible nave. Era una nave enorme, aparte imparable por las calles. Y subí al auto esa mañana y me dijo, hoy empieza Cerecita, me dice. Y al mejor jugador de la cancha le vamos a regalar un balde grande, enorme, del producto Cerecita. Y lo vas a entregar vos, que vas a relatar el partido. Yo ya estaba relatando, pero quiero que lo entregues vos. Yo tenía una gabardina larga, estaba lloviendo en el Fosa,
Y terminó el primer tiempo y vino Sánchez, que nunca venía, me corrió y me dice, mirá que vas a entregar Cerecita. Cerecita está. Llegamos, nos pusimos el doctor Ariel del Bono, que hacía las preguntas, Nelson Agresta, que era el que se llevaba el premio, Sánchez Padilla y yo, era el último, lo recuerdo, en la azoteíta del Fosa, ¿no? Entonces yo digo, bueno, el mejor jugador, Ariel le hizo la nota, digo, Nelson Agresta, jugador de selección, brillante, no sé, todo lo que se decía en aquel momento, le voy a entregar este tarro de Afalcote. Bueno, yo miré y los bigotes de Sánchez Padilla quedaron acá. Y Sánchez Padilla con una calidad bárbara, porque la verdad que había que salir de ese momento, me dice, no te hagas problema que ahora hay un camión de Afalcote en la puerta de tu casa, pero acá el que manda Cerecita. Y ¡pac! Y terminó ahí. Bueno, te podés imaginar que eso a mí me costó, primero, que lo veía todo el mundo. Llegué al estadio y los porteros, los colegas, todo el mundo me decían Afalcote, Afalcote, Afalcote. Bueno, duró un tiempo. Esa es una. Y después tengo otra que también es buenísima de Sánchez Padilla, que nosotros teníamos un micrófono que no tenía un cable muy largo, pero tenía un cable. Entonces estábamos en Enasasi, las transmisiones en Enasasi se hacían en la tribuna que hoy se llama Pablo Dorado, la de enfrente, que vendría a ser la Olímpica. Y Sánchez llegó y Cardenino se iba al Mundial. Cardenino se iba a un torneo internacional, creo que era un Mundial. Entonces hizo poner el cable y puso el micrófono. Y nosotros estábamos lejos, no escuchábamos. ¿Y qué pasó? Estaba Sonino manejando la transmisión, en un camioncito atrás. Sánchez Padilla, que se mueve para todos lados, le hace la nota a Cardenino y se le escapa el cable. Y no se da cuenta. Y lo va para el Mundial y no sé cuánto, pa. Y cuando llegó al tejido, se vio que este cable y dice, esto no salió. Quedó como agarrado el tejido del otro lado. Y son cosas que pasaban, no salió nada. Absolutamente nada, ¿no? Bueno, después lo hicimos una nota a Cardenino después del partido. Sí, esta no es muy risueña porque fue terrible. Fue cuando Uruguay pierde con Venezuela 3-0 en el Estadio Centenario por eliminatorias. Al otro día Sánchez estaba como loco. Y en un momento del programa se empezó a caer para un lado, y cayó arriba de Lalo Fernández. Y nosotros pensamos que estaban bromando, que era una más de sus bromas, porque él hacía de todo, ¿no? Y Lalo lo tocó y se cayó, y le había dado un paro cardíaco en pleno programa. No fue un infarto, fue un paro cardíaco que es mucho peor, que el corazón se detiene. Y bueno, eso fue una locura. Llamaron a la coronaria, Horacio Terzaghi, uno de los camarógrafos, le empezó a hacer el masaje sin saber nada, es más, le rompió una costilla, pero le salvó la vida. Y la coronaria vino inmediatamente, rapidísimo, y bueno, se lo llevaron, estuvo internado un tiempo y después volvió, pero fue una cosa terrible para nosotros y además que demuestra lo que era el fútbol para Sánchez, ¿no? La importancia que tenía todo, la selección, todo, que le dio eso en el corazón de la bronca que tenía porque nos había ganado Venezuela. Y sí, hay muchas anécdotas, ¿no? La primera que a mí se me viene es acá, en un programa en vivo, que el programa no vivo, pero que la nota era grabada, que se estaba saliendo en piso, porque justamente por las circunstancias estábamos acá en el estudio del canal, y una nota con Yoko, ¿no? Que estaba en ese momento en la FIFA, y que por el problema del horario se quiso hacer la nota grabada, pero como que lo estuviéramos recibiendo en ese momento dentro de uno de los bloques de programa. Y cuando la nota se va a efectuar, se le avisa a Yoko que estábamos como en directos y se hace la nota. Cuando se va a poner al aire, todos estábamos esperando, viene la presentación del bloque, Sánchez va a presentar la nota, plano abierto a todos nosotros, un recuadro del plano abierto y en el otro la foto de Yoko, porque aparte era teléfono, no, ni siquiera aquello del celular. Y en el momento que, bueno, vamos a salir con la nota, sale el 1, 2, 3 de la grabación y ahí quedamos todo al aire, no había cómo arreglarla, pero bueno. A mediados de los 80 se daba mucho de que Estadio 1 se hallaba al interior. Y vino una invitación de un club
en Sarandí del G. Y por la fecha que se manejaba no podíamos ir todos. Cuando digo todos me refiero a todos los técnicos, a la parte técnica, a todos los camarógrafos. Entonces Sánchez dice que sí o sí hay que ir. Entonces la opción fue que vaya Diego con una cámara, se graba a una cámara el programa y después venimos y lo editamos. Pues bien, el tema es que también se necesitaba una camioneta para hacer la recorrida en las canchas, hacer otras coberturas que hacíamos a lo largo de toda la semana. Y la solución fue, Diego se va en cita, en un ómnibus de cita, con la cámara, las luces, todo, y después va Sánchez en su auto con Enrique Januzzi, con Ariel Del Bono, con Larrea, con el Toto da Silveira. Y bueno, yo llegué y me pareció raro que veía el club apagado, poca gente en la calle, había un acto político en la plaza. Y yo dije, qué raro esto. Entro al club, me presento y la persona que me recibió quedó como sorprendida. Me dice, se equivocó, nosotros lo estamos esperando la semana que viene. Sorpresa mayúscula para mí. Y en ese entonces no es como ahora que agarrás el celular, llamás y le decís, Sánchez, nos equivocamos de fecha, es la semana que viene. Tuve que esperar que llegara. Cuando llega Sánchez, obviamente yo no lo quería decir delante de todo el mundo. Lo llamo aparte y le digo, Sánchez, hay un error en la fecha. Nos esperan la semana que viene. Sánchez me miró, se acomodó los lentes, miró al señor que estaba ahí en la barra, que era el único que había de representantes del club, se arrimó a él, habló algo, unos segundos, se dio media vuelta, nos mira a todos y dice, dicen que acá se come un muy buen asado, vámonos. Ante la mirada atónita de todos que no entendían qué era lo que pasaba. Y bueno, allí nos fuimos, comimos un muy buen asado, cabe decirlo, y ese programa recién lo volvimos a hacer, lo pudimos hacer como 12 o 13 años después. Vamos a hacer la primera pausa en una noche que nos propone mucha emoción, por esto que representa la figura de Sánchez Padilla, esta su reciente desaparición física y sus recuerdos sobre Estadio 1. Pequeña pausa y hay más para seguir compartiendo con ustedes en este Telenoche especial. Segundo tramo de este Telenoche especial, recordando a Julio Sánchez Padilla y su Estadio 1 en el año del medio siglo de Estadio 1. Y uno repasa fechas y a veces las coincidencias sorprenden. ¿Por qué decimos esto? Porque el 19 de diciembre del año 2017 fue al aire por última vez Estadio 1. Julio falleció el 20 de diciembre de este año 2020, casi que exactamente 3 años después de esta última presencia en cámaras. Pero hay más para seguir recordando, con emoción y, por qué no también, como lo imponía su estilo, con alegría de lo que significó Estadio 1 en la televisión de nuestro país. Muchas gracias. Por el esfuerzo, por Uruguay, por la... Como fue apuntado, se hizo mucho. Las ideas no paraban y las emisiones televisivas iban más allá de Estadio 1 propiamente dicho. Fútbol uruguayo en vivo, cabalgata deportiva, emisiones internacionales, resúmenes informativos diarios, producciones especiales que a los televidentes les permitían disfrutar de un material de colección y la especial polémica con aficionados en la tribuna. Estar nuevamente con ustedes en el estudio principal de Canal 4 Monte Carlo. En realidad, lo que yo entendía era que el fútbol había llegado a su nivel más alto. Sin embargo, superó esa medida en kilómetros posteriores, porque el fútbol hoy es parte integrante de nuestro vivir, digo, del país, de todos los uruguayos. Era un clásico que usted en su momento le adosó una frase muy especial que se hizo famosa, ¿no?
esto que es el símbolo de Estadio 1. Soy uno de los 8. Los 8 televidentes de Estadio 1, ¿le recuerda la frase? Los 8. Sí, porque en ese momento era un momento de controles y la audiencia que le daban a Estadio 1 era 0,00001. Entonces yo adopté el hecho de tener 8 televidentes que tenían para mí un gran valor desde el punto de vista humano y de sociedad con los que teníamos alrededor. Cuando estamos haciendo Estadio 1 en su 24 aniversario desde San Francisco, Estados Unidos, diciéndole a los 8 y muchos ceros detrás de televidentes que tenemos a través de todo el territorio nacional, 1.000.000 de gracias. Notas, reportajes, opiniones, show de goles, show de atajadas, distinciones a los deportistas, celebraciones, espacio precursor. Para quienes pasaron, para quienes pasamos. Por Estadio 1, sello de orgullo para nuestras trayectorias. Representa muchísimo. A mí la gente, al principio cuando yo empecé a trabajar en Canal 5, en el informativo, me decía, la de Canal 5 era yo, la de Canal 5. Después era la de Sánchez Padilla en un momento, ¿no? La gente me identificaba con eso. O sea, yo disfruté muchísimo con los compañeros todos esos casi 20 años que estuve en el programa. Lo sigo extrañando. Valoro mucho lo que fue Sánchez para todos nosotros, porque él nos dio la oportunidad y porque era un hombre que te dejaba decir lo que vos querías. Que eso no sucede mucho hoy en día, lamentablemente. Lo sigo extrañando y sé que la gente sigue extrañando también el programa porque me lo dice. Una etapa formidable vivida, un profundo agradecimiento a todos los compañeros, pero fundamentalmente a Sánchez. A Sánchez en las dos versiones, o sea, Sánchez jefe, Sánchez el de la idea, Sánchez que era el protagonista directo. No porque paga el sueldo, no paga el sueldo, no porque sea tu idea o no, sino por el porte que tenía, porque era Estadio 1 de Sánchez Padilla de Estadio 1. Pero también como compañero, o sea, compañero de viaje, compañero de ruta, y sobre todo por ser alguien que te permitía todo este tipo de estas mismas cosas que estás haciendo vos, que no todos te lo dan. Que si vos traías una idea, hacela. Me acuerdo siempre un día que le dije, y cabalgata, justo Torterero estaba más, y la cabalgata deportiva, ¿no le parece? Era el momento que por suerte las mujeres surgían no solo en el periodismo deportivo, sino en la televisión toda, ¿y por qué no? Me encanta la idea. Como ponía Sánchez en el escritorio ahí en G1610, ¿no? Me encanta la idea, hacela. Definir a vos, no me traiga problema. Y era un poco eso ahora, vos no le traías ese problema, le traía la idea, aportarla. De ahí surgió Sandra Rodríguez, una gran profesional y una gran compañera también. Pero tenía eso, entonces vos venías a plantearle, o veníamos a plantearle alguna idea, vamos a hacer un video, vamos a hacer un recuerdo, vamos a hacer un programa especial, vamos a hacer una cobertura, y siempre te permitía crecer, no ponía zancadillas ni a la idea ni al desarrollo de un profesional. Entonces pasé, la verdad, y aprendí muchísimo y me dejaron crecer en 16 años que para mí fueron formidables y que mucho agradezco. Estadio 1 fue una escuela para mí, sin duda, pero no solamente una escuela en lo técnico, en lo profesional, también fue una escuela en lo humano. Yo hoy día recuerdo cosas y practico cosas que me enseñó Estadio 1. Y cuando digo Estadio 1, digo Estadio 1, no solamente Sánchez Padilla, porque siempre digo que Estadio 1 es mucho más que Sánchez Padilla. Estadio 1 es una forma de sentir, Estadio 1 es una forma de sentir la profesión. Por eso muchas personas han pasado por Estadio 1, y más allá de los años, como en mi caso, yo hace muchos años que ya dejé de trabajar para Estadio 1, sigo sintiendo Estadio 1 como mi casa, como mis amigos, como mis hermanos. Yo tengo un profundo agradecimiento, no solamente a Sánchez Padilla, porque fue quien me abrió las puertas de Estadio 1, sino un agradecimiento infinito a Gabriel, a Horacio, que vos los conocés, que son camarógrafos y editores históricos. Yo tuve un pasaje de algunos años, pero ellos han sido históricos. Y a ellos, como a Walter Blanco, es que en parte le debo lo que hoy día soy.
Yo puse lo mío, pero si ellos no me hubiesen dado la oportunidad, no hubiese llegado a donde llegué. Y la verdad que salió un programa muy bueno, con gente joven, y bueno, uno aportó ahí su saber o su conocimiento sobre todo de la historia del fútbol. Pero yo, Estadio 1, yo creo que además no es que uno que participó tantos años en Estadio 1, creo que el fútbol uruguayo le tiene que hacer un reconocimiento, le debe haber hecho, yo me imagino cuando cumplió 50 años, 40 años, no sé, una fecha de 40 años, creo que le dieron una plaqueta a Sánchez, pero creo que promocionó al fútbol, ayudó al fútbol, dentro de lo que era el fútbol uruguayo en aquella época. Quiero aclarar que Estadio 1 en su esplendor cubrió mundiales, Juegos Olímpicos. Yo estuve con Nacional campeón de América en el 80, estuve con Peñarol campeón de América del 82, junto a Ariel del Bono, y eso se hizo con cámara, con periodista y con Sánchez que iba. Es decir, que tuvo la felicidad Estadio 1 de grandes acontecimientos deportivos. Estuvo en Japón, es decir, estuvo en mundiales como México, España, Italia. Yo no estaba en Estadio 1, pero vi a Estadio 1 armarse un estudio en Francia, en Estados Unidos también. Es decir que es una marca registrada, que yo en lo personal la llevo en el corazón. ¿Ustedes lo vieron? Pasó medio siglo de aquel puntapié inicial. Fueron 47 años al aire. Es una marca imposible de olvidar. Registro único y esencial en la televisión uruguaya. Aquel, todos lo vieron, no fue un eslogan. Simplemente fue realidad. Qué divino era aquello. Qué divino que era. Qué divino. Qué divino. Qué divino además por lo que nos ocurría con los futbolistas y con el entorno que los futbolistas atraían para ese partido. Fue hermoso. Realmente disfruté de lo que hacía. Mucho disfruté. Lo podemos definir Estadio 1 como una gran y hermosa aventura. Exactamente. Fue una gran aventura. Una gran aventura que la viví con emoción y con gallardía, con ganas, con entusiasmo. Gracias. Gracias por haberme convocado hoy y me siento muy honrado en brindar algunas opiniones que sin duda alguna sería muy difícil si no fuera por un programa serio, responsable, con personalidad como el tuyo. Es que marcó una época, Julio, usted. O sea que eso ya quedó para siempre en el periodismo uruguayo. Gracias. Gracias mil. A todos, muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Hasta acá llegamos con esta entrega tan especial. Un programa que primero se pensó para el homenaje a Estadio 1 y que luego tuvo una carga mucho más emotiva cuando, tras haber entrevistado a Julio Sánchez Padilla, se produce lamentablemente su deceso. De todas maneras, Julio Sánchez Padilla y Estadio 1, una sociedad obviamente que, inolvidable, han logrado algo muy especial, que pocos logran: quedar para siempre en la memoria popular. De alguna forma se puede decir, tarea cumplida.